Seguidores de Minuto 30, muy buenos días. Los saluda Julián Medina desde el estudio de televisión de nuestro medio y pues en esta oportunidad seguiremos hablando del tema coyuntural que atraviesa la capital de Antioquia y es precisamente la situación de empresas públicas de Medellín. Para eso saludamos entonces a esta hora a la concejal de la ciudad, Paulina Aguinaga, quien también ha desempeñado un papel muy importante, pues ha llevado a cabo el proceso de empresas públicas durante los últimos años. Concejal, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, Julián, para usted y por supuesto para todos los seguidores de Minuto 30. Claro que sí, concejal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, y entremos en materia, concejal. La semana pasada, el gerente de empresas públicas de Medellín, pues, radicó una demanda, un proceso de conciliación contra los constructores, diseñadores e incluso contra reaseguradoras del proceso de Hidroituango, buscando que sean ellos quienes paguen la responsabilidad que hay dentro de este proyecto. ¿Usted qué perspectiva le deja esta demanda? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cómo ve el panorama después de este proceso jurídico? Bueno, yo creo que son varias cosas y creo que es importante remitirnos a los antecedentes del proyecto. Sin lugar a dudas, Hidroituango, a pesar de que es un proyecto estratégico que todos queremos que se salve, que todos apoyamos a Hidroituango como tal y por supuesto a EPM, es un proyecto que ha tenido múltiples irregularidades desde hace más de 6 años. Digamos que esto no es un tema que viene de ahora. Ha habido incumplimientos probados de diferentes contratistas, no solamente de los que están incluidos en la demanda, sino también de otros que han tenido acción en el proyecto. Doy solo un ejemplo, el contratista de la carretera, de las obras de la carretera entre la vía Puerto Valdivia Presa, esa carretera ha tenido más de un 50% de adiciones y a ese contratista la ANLA le suspendió la licencia durante 6 meses por estar tirando residuos a algunas fuentes hídricas y estar contaminando cuando EPM le venía pagando por hacer una buena disposición de esos residuos. Esto llevó a que la ANLA también multara a EPM y le suspendió la licencia durante 6 meses. Lo que a uno le preocupa es que esto ocurrió desde hace ya varios años, desde el 2016, y esta es la hora que PM no ha emprendido ninguna acción, por ejemplo, frente a este contratista. Entonces, yo estoy de acuerdo con que PM haya tomado las acciones jurídicas necesarias para reclamar por los eventuales incumplimientos en Hidroituango, por los sobrecostos que sin lugar a dudas lo vamos a padecer los bolsillos de todos los medellinenses, en especial, y que no podíamos quedarnos esperando a ver qué pasaba o a ver qué, o simplemente a seguir adicionando y adicionando. El contratista de las obras principales, el consorcio CCC, su contrato inicial era por 1.89 billones de pesos y ya se le han pagado más de 4.4 billones de pesos, es decir, más del doble. Esto no ha tenido límites, no ha tenido tapa, y acá sigue sumando la chequera. Cada vez los sobrecostos de Hidroituango son mayores y el daño y las afectaciones para la empresa también. Concejal, precisamente usted toca un tema muy importante y es que ya desde hace años se viene demostrando los sobrecostos en la obra. Precisamente después de la demanda se presentó la renuncia masiva de casi de toda la junta directiva, pues a excepción del alcalde de Medellín, y hay un sector político que cree puntualmente pues que la junta directiva fue negligente a la hora de tomar acciones legales, como usted también bien lo menciona. Pues si bien la contingencia fue hace 2 años, apenas ahorita se están tomando pues las primeras decisiones. De pronto, ¿usted cómo analiza la renuncia de la junta directiva? ¿Usted cree que también hubo omisión por parte de ellos a la hora de tomar acciones? ¿Está en contra de esta renuncia? ¿Cuál es el panorama para usted de esta decisión que ellos toman? Bueno, yo estoy de acuerdo con que se haya tomado la decisión de emprender las acciones jurídicas. No estoy de acuerdo en la forma como se ha manejado este tema porque creo que la empresa ha quedado en medio de dos partes que están también en una puja de egos y de poder que no es buena para la empresa. Considero que el alcalde hizo mal al saltarse los principios del gobierno corporativo a este respecto. Sin embargo, también creo que es importante hacer memoria y hacer memoria implica devolvernos a lo que las actuaciones de la junta directiva frente a incumplimientos de estas mismas empresas en otros proyectos. Si bien es cierto, algunos de los miembros de esta junta directiva que acaba de renunciar
acababan de llegar o acaban de ser nombrados por el alcalde a comienzos de este año. Había otros que estaban en la empresa desde hace ya varios años, incluso había personas que ya llevaban casi que 16 años en la junta directiva de la empresa y que también han participado en las buenas o malas decisiones que se han tomado en Hidroituango y que hoy tienen el proyecto como están. Y que creo también que le deben una explicación a la ciudadanía, no solo con Hidroituango, sino también con la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, que después de múltiples atrasos, más de 4 años, adiciones por más de 500.000 millones de pesos, todavía no funciona de manera correcta. Lo mismo que con las inversiones que ha hecho EPM en el exterior, que han sido supremamente cuestionadas y poco rentables, y por eso me remito justamente a un antecedente de la junta directiva en el año 2014, donde estaban varios de los miembros que acaban de renunciar, donde EPM construyó una hidroeléctrica en Panamá de tan solo 32 megavatios, es decir, 70 veces más pequeña que Hidroituango, cuyo valor inicial era de 50 millones de dólares, termina costando 314, es decir, casi 6 veces lo presupuestado inicialmente, donde estaba Integral, la misma empresa diseñadora de Hidroituango, también era la empresa diseñadora de esta central, donde estaba con Concreto, la misma empresa que integra el consorcio constructor de Hidroituango, fue la misma empresa que construyó esta microcentral, donde hay ya un presunto hallazgo fiscal por la Contraloría General de Medellín de más de 150 millones de dólares, y cuando se le consultó a la Junta qué acciones tomar frente a las irregularidades de estas empresas y a los malos manejos que hubo en este proyecto, la respuesta de la Junta fue que el pleito judicial era inconveniente porque estas dos empresas eran aliadas de EPM. Entonces yo creo que acá hay un antecedente donde estaban varios de esos miembros de Junta que habían renunciado, que le deben dar las explicaciones en la ciudadanía. También defiendo el empresariado antioqueño. Considero que Antioquia no sería lo mismo si no tuviera esos empresarios fuertes, pujantes, que han contribuido sin lugar a dudas al desarrollo de la región y del país. Pero también es cierto que dentro de la junta directiva había algunos miembros que podían estar incursos en presuntos conflictos de intereses. Había, por ejemplo, una persona que en su hoja de vida actualmente aparece que es abogado de la firma Integral, una de las firmas requeridas en este proceso. Yo creo que esa persona desde el principio no debía haber aceptado el puesto en la junta directiva. Había otra persona que al mismo tiempo, al estar en la junta directiva de PM, trabajaba para una empresa que es aseguradora del proyecto, que asegura parte del proyecto, no asegura todo, pero sí asegura parte del proyecto. Entonces creo que tampoco debía estar ahí esta persona y llevaba también varios años dentro de la empresa y así sucesivamente. Entonces yo lamento que se haya pasado por encima del gobierno corporativo. Creo que eso no está bien, pero también creo que algunos miembros de Junta le deben explicaciones a la ciudad frente a Hidroituango, frente a la Petar de Bella y frente a las inversiones en el exterior. Concejal, y precisamente usted habla de explicaciones y muchos ciudadanos aún desconocen realmente cuál es el panorama actual de EPM. Pues hay quienes son muy críticos y aseguran que EPM está al borde de la quiebra, mientras que otros son más optimistas. Actualmente, ¿usted cómo ve las finanzas de EPM teniendo en cuenta que el día de hoy Empresas Públicas de Medellín tiene más pasivos que activos y pues la situación es totalmente distinta a lo que era hace 10, 12 años? Bueno, yo creo que eso me vuelve a llevar también a lo que venía diciéndoles, y es las decisiones que se han tomado en los últimos años en la empresa. Esas malas inversiones también que se han venido haciendo en el exterior, donde la Junta las aprobó a pesar que desde un principio las proyecciones daban un valor presente negativo y que destruían valor para la empresa. Uno no se explica cómo una Junta aprueba una inversión de ese tamaño, como por ejemplo la de México, donde se invirtieron más de 113 millones de dólares, que no nos ha generado un peso de utilidad, que fue capitalizar una empresa familiar con recursos públicos de todos los medellinenses, y que se sabía desde el principio que esta empresa no iba a generar utilidades, porque así lo mostraban las proyecciones, pero aún así la Junta aprobó esta inversión. Hay cosas como estas que uno no entiende y que sin lugar a dudas ha contribuido a que se deterioren las finanzas de la empresa.
EPM sigue siendo una empresa sólida, muy importante, también porque le favorece que preste unos servicios en un entorno de monopolio. Uno en el Valle de Aburrá no puede escoger a quién le compra el servicio de acueducto, de alcantarillado, ni de energía. Entonces creo que eso en medio de todo la favorece. Sin embargo, es indiscutible que la empresa se ha venido endeudando de manera acelerada en los últimos años, producto de el mismo Hidroituango, producto de estas inversiones en el exterior, y no está mal endeudarse si usted invierte los recursos en negocios que le retornen esa inversión y que superen o su retorno sea superior al costo del capital o al costo de la deuda, pero esto no es lo que se ha visto en algunos de los proyectos que ha invertido EPM. Yo creo que es lamentable que por primera vez en la historia de EPM, en el primer trimestre de este año, hayamos tenido pérdidas superiores a los 435.000 millones de pesos. Y esto también se debe al manejo irresponsable de la deuda y de que se contrataron unos créditos en el 2019 y no se hicieron las coberturas respectivas. Acá no podemos venir a echarle la culpa a la pandemia porque esto no es así. Esto hace parte de los malos manejos y la mala administración de la empresa desde años anteriores y sufrimos las consecuencias durante este primer trimestre. Una pérdida por la no cobertura de esos créditos que se contrataron, como se alteró la tasa de cambio de manera abrupta por el efectos de la pandemia en marzo. Esto ocasionó que PM perdiera en el primer trimestre 435.000 millones de pesos. Yo creo que la empresa, a pesar de que sigue siendo una empresa muy fuerte, que hay que salvarla, que hay que rodearla como institución, no permitir que siga en medio de esta puja, la empresa sí deben tomar pertinentes para que no tengamos ese alto endeudamiento, para no seguir invirtiendo en proyectos fallidos o inversiones que no nos van a dar el retorno esperado. Yo desde hace tiempo vengo proponiendo que PM debe repatriar los recursos que invirtió en el exterior. Está altamente expuestos a diferentes riesgos y que haríamos muchísimo más con esos recursos acá en Colombia. Entiendo. Concejal, para finalizar, ¿usted cree que el futuro de Hidroituango está en riesgo? Y lo digo puntualmente por la situación de la demanda. De pronto los contratistas pues podrían renunciar a seguir la obra por el hecho de la demanda, o esto no implicaría ninguna condición en materia de operatividad del proyecto. Bueno, yo creo que ese es uno de los riesgos que debe haber sopesado la gerencia y el vicepresidente jurídico de EPM. Por supuesto que acá la prioridad tiene que ser salvar Hidroituango, que el proyecto no se interrumpa, que siga avanzando, pero yo creo que, yo espero que ellos hayan evaluado y sopesado los mecanismos jurídicos que hay para que esto no se traduzca en un mayor atraso o unos mayores sobrecostos de Hidroituango, y creo que esa también es una de las explicaciones que le debe el gerente de EPM a la ciudad. Claro que sí, concejal, le agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros y por darnos un panorama mucho más amplio de lo que actualmente vive Empresas Públicas de Medellín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Recordarle a todos los medellinenses que lo bueno o malo que pase con EPM lo padecemos todos a través de las tarifas de servicios públicos, que acá el interés tiene que salvar la empresa, que Hidroituango salga adelante, porque esto nos va a beneficiar a todos. Un feliz día para todos. Claro que sí, concejal. Nuevamente, muchísimas gracias. Ella es Paulina Aguinaga, concejal de Medellín, con quien pues ustedes pudieron ver, ella conoce ampliamente la situación actual que vive Empresas Públicas de Medellín.